Esta ecuación es parecida a la que hicimos en el video anterior, solamente que ahora no tiene raíces. Sin embargo, tenemos la peculiaridad que aquí hay un exponente de todo el logaritmo y aquí tengo un exponente que solamente es del argumento. Ahí es donde tenemos que identificar que este exponente únicamente está afectando al argumento, o sea, solamente este novena. Y este exponente es diferente porque está afectando a toda la función. Por lo tanto, para saber qué hago, si quiero empezar por jerarquía de operaciones, no tiene sentido porque tendríamos que ver que estos son términos semejantes. Si no son términos semejantes, precisamente por este exponente 9. Entonces, de lo que yo sé, en el miembro derecho, yo puedo aplicar la tercera propiedad de los logaritmos. Y la tercera propiedad de los logaritmos, menciona que si tengo logaritmos de una potencia, yo lo puedo escribir como el exponente multiplicando al logaritmo de la base. Por lo tanto, aquí puedo escribir el logaritmo de t elevado a la cuarta. Acuérdense que escribir el exponente con un paréntesis elevando todo el logaritmo o solamente sobre la palabra logaritmo es exactamente lo mismo. Y aplicando aquí la propiedad, este 9 tiene que multiplicar al logaritmo. Por lo tanto me queda un 9 por el logaritmo de t. Y entonces ahora sí, resulta que son estos dos, ya tenemos la misma base. O sea, es idéntico, nada más que este elevado a la 1 y este está elevado a la 4. Por lo tanto, tenemos una ecuación donde la ecuación es de cuarto grado, lo cual no importa porque sabemos que todas las ecuaciones se pueden resolver por factorización. Entonces vamos a aplicar una operación inversa. Aquí hay una suma, la operación inversa es una resta. Por lo tanto, la operación inversa es una resta. Y entonces lo que voy a escribir es el logaritmo de t elevado a la cuarta menos 9 por el logaritmo de t. Y me queda entonces igual a 0. Y entonces al estar igualado a 0, sabemos que cuando las ecuaciones están igualadas a 0, yo puedo factorizar. Y entonces el método de factorización que voy a utilizar, pues precisamente es el de máximo común divisor. El de máximo común divisor, habíamos dicho que se divide en dos partes. Una parte es el factor común, que es el número que multiplica a los dos términos. Pero si ustedes se dan cuenta, no existe un factor común, porque aquí hay un 1, aquí hay un 9. Entonces, si acaso el factor común es 1, por lo tanto no puedo pensar en factor común, pero sí puedo pensar en la base común. Y esa base común, pues esa sí la tengo ahí detectada, porque precisamente es el logaritmo de t y es el logaritmo de t. Y al ser la base común, lo que debo de elegir de esa base común es el exponente menor. Y entonces observo que el exponente menor entre el 4 y entre el 1, pues precisamente es 1. Entonces el máximo común divisor es logaritmo de t. Y ese máximo común divisor va a multiplicar un paréntesis, que eso va a quedar igualado a 0, y los términos que van a estar aquí en el paréntesis se obtienen a partir de la división. Entonces este logaritmo cuarto de t lo divide entre el logaritmo de t, y por leyes de los exponentes, aquí me va a quedar un logaritmo cúbico de t. Y entonces hago lo mismo con el otro término. Aquí hago la división, este menos entre este más me va a dar un menos. Este 9 entre un 1 que hay aquí que multiplica me va a dar el 9. Y logaritmo de t entre logaritmo de t me da 1. Por lo tanto, lo único que voy a escribir es el menos 9. Y entonces me doy cuenta aquí que esto yo lo puedo pues resolver por satisfacer la ecuación. Entonces vamos a satisfacer la ecuación. Y para satisfacer la ecuación, entonces me doy cuenta que ¿qué valor puedo sustituir aquí para que al ser multiplicado por un paréntesis me dé igual a 0? Y eso me lleva a tener que el logaritmo de t sea igual a 0. Y aquí ocurre lo mismo. Aquí lo vemos por operación inversa. Y entonces voy a obtener que el logaritmo cúbico de t es igual con 9 por operación inversa. Y de ahí, ahora sí, en el miembro
en la primera solución podemos aplicar la definición del logaritmo, y con la definición del logaritmo sabemos que el logaritmo es el exponente. Por lo tanto, el exponente va a ser 0, al cual se está elevando la base, una base que está aquí, y esa base es la base 10, para obtener el resultado que es la t. Y también ya habíamos dicho que este exponente lo que me está indicando es cuántas veces se va a utilizar como factor a la base. Entonces el 0 me dice que no voy a utilizar ninguna vez al 10 como factor, por lo tanto solamente voy a escribir el 1 que está multiplicando, que me indica cuántas veces se utiliza este como sumando. Recuerden que la multiplicación es una suma abreviada. De ahí entonces puedo decir por definición de potencia. Recuerden que la definición de potencia me dice cuántas veces se va a multiplicar la base por sí misma tantas veces como indica el exponente. Entonces, por definición de potencia y de una vez aplicando la propiedad reflexiva, entonces me doy cuenta que esta t tiene un valor de 1. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la otra solución. Entonces, satisfacer la ecuación hay dos soluciones. Y entonces aquí yo sé que hay un cubo, por lo tanto puedo realizar la operación inversa. Y la operación inversa entonces me va a quedar que esto es logaritmo de t es la raíz cúbica de 9. Y a la raíz cúbica de 9 posteriormente volvemos a aplicar, como en el otro caso, la definición de potencia. Y al aplicar la definición de potencia sabemos que el logaritmo es el exponente, por lo tanto ese va a ser un exponente al cual se eleva la base para obtener la potencia. Entonces, de igual manera, también utilizamos la propiedad reflexiva para que la incógnita quede en el miembro izquierdo. Y entonces ya podemos decir que la t va a ser un 10 elevado a la raíz cúbica de 9. Lo cual se ve un poquito raro, pero pues es un resultado. Resultados que poco a poco nos tenemos que ir acostumbrando a verlo. Entonces, si esto lo hacemos en la calculadora, acuérdense que debo de escribir el 10, luego en mi caso el acento circunfléjico, o si no la tecla que dice X a la Y, o la tecla que dice cuadradito y aquí otro cuadradito, y luego escribir el exponente, que en este caso pues hay que escribir un paréntesis para poder declarar la raíz cúbica de 9, que vuelvo a repetir, hay algunas calculadoras que tienen la tecla que es raíz de y de x, y ahí puedo declarar la raíz cúbica, o también puedo utilizar una tecla donde tiene aquí un cuadradito y aquí tiene otro cuadradito. Eso depende de cada calculador. Bueno, ya hice el cálculo y el 10 elevado a la raíz cúbica de 9 me da 120, y solamente para que ustedes lo vayan haciendo en su calculadora, cuando ustedes calculan la raíz cúbica de 9 les va a dar el 2.08. Entonces, pues hay que hacer una secuencia de teclas. En mi caso lo que hice fue escribir el 10, luego el acento circunfléjico, y luego para expresar la raíz cúbica de 9 tuve que utilizar un paréntesis y escribí 9, otra vez el acento circunfléjico para indicar el exponente. Recuerden que yo no tengo raíz, y entonces aquí tuve que utilizar otro paréntesis para indicar que iba a ser el 1/3 o el 1/3, dependiendo de lo que tengan en su calculadora. Cierro el paréntesis que precisamente me está indicando la raíz cúbica, y luego cierro el otro paréntesis que me está indicando este exponente completo, que es el 9 a la raíz cúbica. Y de ahí obtuve el 120, o insisto, ¿no? Pueden también calcular este. Les va a dar 0.8, meterlo en la memoria. En algunas calculadoras manejan varias memorias, y ya luego elevar el 10 a la memoria. Ese tienen que estar viendo el manual de su calculadora para poder ver cómo lo pueden obtener. Sin embargo, acuérdense que en los ejercicios se deja este resultado, y solamente si fuera un problema, entonces sí hay que llegar a la expresión decimal para poderla interpretar.